TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez El Paso y también a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la internacionalización de la educación. Estas realidades que se viven en muchas partes del mundo, en todos los ámbitos, sobre todo en la educación superior. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Qué sucede en México o qué sucede en América Latina y sobre todo en Centroamérica? Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros en estos momentos el doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, el secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamérica. Él ha sido ha ostentado el cargo de ex vicepresidente de Guatemala en el proceso de transición y bueno, se encuentra en el marco de esta 15ª conferencia anual de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional AMPEI, donde bueno, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha sido sede, ha compartido con quienes han asistido de diversas universidades del país y le damos la bienvenida aquí a UACJ TV. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable, muy complacido de estar en la universidad aquí en Ciudad Juárez. Es primera oportunidad que la visito y realmente muy complacido del trabajo que hace AMPEI, que ya con su 25ª conferencia que realizan en la sede de esta prestigiosa universidad, pues han convocado para discutir temas de las fronteras y la internacionalización y que se conozca pues las experiencias de diferentes universidades y partes del mundo. Claro, me gustaría comenzar precisamente que nos hablara sobre este Consejo Superior Universitario Centroamericano. Usted como secretario general, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las actividades que ustedes trabajan y en qué consiste este consejo? Bueno, realmente el Consejo Superior Universitario Centroamericano es el máximo organismo de dirección de la Confederación de Universidades de Centroamérica. La Confederación de Universidades de Centroamérica ha sido el primer organismo de integración en América Latina sobre el tema de la educación superior. Fue fundada en 1948, de modo que vamos para los 70 años de trabajo ininterrumpido. Y en la actualidad la Confederación aglutina a 23 universidades de los 8 países que integran el sistema de integración centroamericana, que va desde Belice hasta República Dominicana. Atendemos más o menos 1 millón de estudiantes y un número significativo de profesores de las universidades públicas de Centroamérica. Este es el consejo, está organizado por 7 programas y 7 sistemas que trabajan de una manera permanente. Los sistemas los integran los vicerrectores del área respectiva de cada programa y se reúnen mínimo 2 veces en el año para darle seguimiento al programa que se acuerda, al plan de trabajo y al plan operativo anual. De modo que le damos seguimiento a un programa que se desarrolla a través del Consejo Universitario Centroamericano, que es una actividad que hacemos cada 5 años para definir las líneas de trabajo de la Confederación para los siguientes 10 años. Y se hace una evaluación a los siguientes 5 años, de modo que es una confederación que ha establecido, pues, es un trabajo internacional, que son varias naciones, y hacemos el esfuerzo de buscar puntos de unión, puntos de trabajo conjunto, y cómo las universidades públicas, además del trabajo que hacen de formación de profesionales, de investigación y extensión universitaria, cómo a través de un esfuerzo cooperativo pueden coadyuvar al estudio y búsqueda de solución de problemas nacionales y regionales. Doctor Fuentes, usted también fue rector de la Universidad de San Carlos y usted entonces conoce verdaderamente el ámbito universitario de una manera pues muy clara. ¿Qué sucede en Centroamérica? ¿Verdad? Tenemos nuestra realidad mexicana, pero ¿qué sucede en Centroamérica ante precisamente las dimensiones internacionales de la educación? ¿Cómo se van planteando estos retos en Centroamérica y cómo a través quizás de este Consejo Superior Universitario pueden irle dando solución y respuesta? Bueno, son múltiples los enfoques que se utilizan, pero
Déjeme contarle que hay un sistema, uno de los 7 sistemas que tenemos, que es el sistema de internacionalización de la educación superior, que se inició en el año 2011. Y este sistema involucra a todos los vicerrectores de oficinas internacionales de las universidades y se elabora un plan general que incluye un plan de internacionalización. Cada plan y cada programa tiene sus objetivos estratégicos, sus áreas prioritarias, las líneas de acción, los indicadores de logro y las instituciones responsables. Entonces, como tenemos un plan para 10 años, lo que hacemos es ir a través de reuniones periódicas, ir dosificando qué se va a hacer en el año 2017, qué se va a hacer en el 2018 y qué continuidad se le va a dar para que las universidades, a través de su propio plan de desarrollo institucional y el plan de integración centroamericana, logren conseguir los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. ¿Cuál considera que son esos factores a veces internos o externos que dificultan precisamente estos procesos de internacionalización? Necesitamos hacer más movilidad entre nuestros países, en Centroamérica o Norteamérica e incluso con otros continentes. ¿Qué identifica que precisamente pueda limitar o frenar este desarrollo? Sí, mira, hay muchos factores, pero tal vez algunos de ellos es el tema de la confianza. Es decir, esta internacionalización, el reconocimiento de títulos, lo que requiere es que haya confianza entre las universidades y que se manejen indicadores claros de cómo pues comparar el esfuerzo que hace cada universidad y cómo llegar realmente a reconocer al otro y reconocernos nosotros. Entonces, esa es una de las actividades. La otra factor, pues el otro factor importante es que se trabaja en base a la autonomía de cada universidad. La autonomía es fundamental y por eso es un principio que nosotros sostenemos no solo en la región, sino que nos solidarizamos con cualquier universidad que tenga amenazas para su autonomía. En la actualidad, pues hemos sabido que en el estado de Hidalgo hay alguna dificultad y desde luego ya expresamos nuestra solidaridad porque realmente es a través de la autonomía como se puede ejercer el libre pensamiento, la expresión, la colaboración que las universidades, la visión crítica, propositiva que las universidades pueden y deben hacer. De modo que en ese marco de la autonomía de cada país, pues cada universidad tiene su forma autónoma de decidir y lo que logramos hacer es convocarlos a temas de interés común y a través de programas específicos, cada universidad decide en cuáles participar y en cuáles no. Y no es que no les interese, sino que a veces pues los objetivos que tienen para el año que vivimos o el año siguiente son énfasis que cada universidad le está dando a su plan de desarrollo, de acuerdo a la visión del rector y las autoridades electas, claro, los decanos, en fin, todas las autoridades que se eligen autónomamente. Así que es un esfuerzo de coordinación, de intercambio de información, de buscar objetivos comunes y esa es la manera como logramos avanzar en este tema que no es sencillo, pero yo creo que lo fundamental es que las universidades lo hagan bajo su propia convicción y que tengan confianza y conocimiento de las otras instituciones. Claro, además estamos hablando de tiempos difíciles en muchos aspectos en nuestros países, en Centroamérica, en América Latina en general, en México. ¿Cuánto cree que el tema del fenómeno migratorio, del narcotráfico, de la violencia a veces exacerbada en algunos puntos específicos donde pues ningún país está exento, nos coloca quizás en un retroceso y nos limita para que nuestros estudiantes inclusive puedan ser aceptados en algunas universidades o no quieran asistir a algunas propuestas universitarias de algunos otros países precisamente por estos ambientes? Y desde luego es un tema que preocupa y que complica la situación ya difícil que tenemos. Es decir, a los temas de pobreza, de falta de inclusión, falta de tolerancia, se suman factores como el que usted indica, el narcotráfico y el tema de las pandillas. Pero lo que sí es cierto es que nosotros consideramos que es a través de la educación, de elevar el nivel de la educación a todo nivel, el de generar expectativas y posibilidades para la juventud, lo que nos permite que estén de alguna manera alejadas o no se sientan tentadas de participar en actividades ilícitas, porque el Estado muchas veces no les ofrece oportunidad de educación, quieren estudiar y son rechazados por el sistema, no ganan a veces los exámenes de admisión,
En otras ocasiones el estudiante no trabaja y no consigue empleo, entonces es gente frustrada, es gente que a través de la educación sería un espacio importante donde los jóvenes están formando, están aprendiendo para ser mejores, para ir ascendiendo en la escala social. Y por eso es que creemos nosotros que se debe trabajar, buscar soluciones en conjunto con el Estado, y no es a través de la represión como creemos que esto se combate, sino que es con educación y con una atención a los problemas reales, a las demandas que la sociedad tiene, y generar nuevas oportunidades y buscar nuevos horizontes para esa juventud, que caso contrario, si no se atiende, pues entonces caen tentados de participar en otras actividades. En México, precisamente, doctor, estamos ante pues, una dificultad ahora que ha entrado una nueva administración, por ejemplo, en Estados Unidos, y donde sabemos que hay muchos jóvenes estudiantes denominados Dreamers, y pues si se genera una política que los pudiera deportar a muchos de ellos, estaríamos hablando más de 700,000, 800,000 jóvenes. En el caso de Guatemala, ¿cómo está esta política que en ocasiones pudiera traer pues, dificultades en su país y sobre todo en el ámbito educativo? Yo creo que en cuanto a declaraciones está muy bien, pero en la realidad hace falta mucho esfuerzo consistente y amplio para que los migrantes realmente reciban atención. Es decir, ahí miramos deficiencias serias, no hay una actitud y no hay suficiente esfuerzo consistente del Estado para apoyar a los migrantes, y se debe tomar en cuenta que la economía en Guatemala y en varios países de Centroamérica en buena parte es mantenida por los migrantes, por las remesas que hacen, pero el Estado no les retribuye en servicios tanto para que mejoren sus condiciones de vida, que mejoren su conocimiento, sus habilidades, sus destrezas, las competencias, para que lo que están haciendo lo hagan mejor, que mejoren su inglés. En fin, el Estado debería ser mucho más activo en esa parte. Así que yo creo que es un problema que nos está rebasando, porque van a deportar a muchos jóvenes, y los estados tienen que no solo prepararse, sino anticiparse para ¿Qué pasaría abrir en otras Guatemala oportunidades. si observamos una deportación masiva de estos jóvenes, sobre todo cuando hablamos del ámbito educativo? Mire, hay muchas opciones que se pueden explorar. Yo acabo de tener una visita de una persona que tiene un proyecto interesantísimo, que es, por ejemplo, para mujeres indígenas y mayores de 35 años, que usualmente no consiguen trabajo, porque casi siempre se busca jóvenes que tengan rotación y poca permanencia en los empleos. Pero es un programa interesantísimo porque con el apoyo del gobierno de la India, estas personas líderes indígenas se capacitan en todo lo que es paneles solares y durante un año aprenden cómo dar mantenimiento a esto, y entonces con tragedias como las que todos tenemos, como la ha tenido México, que desde luego nos solidarizamos en su momento con ello. Observamos en Puerto Rico que han dicho que llevar la energía o recuperar la energía va a llevar hasta un año en algunos lugares. En cambio, esto es una cuestión inmediata, que se está preparando personas que regresan y pueden restablecer la energía eléctrica en poco tiempo y darle mantenimiento a un bajo costo. De modo que hay que explorar nuevas opciones. Las universidades, creo yo, y el sistema educativo deben intensificar sus programas de educación a distancia, educación en línea, porque físicamente están inhabilitados, va a ser desbordada su capacidad si mucha gente regresa y no hay cómo atenderla. Así que yo creo que hay que usar la creatividad, confiar en lo que científicamente está bien establecido, utilizar adecuadamente otros medios de educación y de comunicación. Así que el problema es complejo, pero creo que hay que anticiparse y no hay que esperar que nos venga el aluvión para entonces que estemos con el agua al cuello para empezar a movernos. Yo creo que requiere mucha definición, decisión, voluntad política y asignar los recursos indispensables. Claro, y cuando hablamos de esto, pues hablamos de los recursos que en nuestra América Latina sabemos hay dificultad para poder accesar y contar con los recursos suficientes en la mayoría de los ámbitos, pero como comentaba usted, el desarrollo de los pueblos a partir de la educación es algo que solamente de esa manera podemos pues salir avantes de tantas necesidades en nuestros países. En el caso de nuestra América Latina, ¿qué identifica usted como retos
para lograr una integración y una internacionalización más de nuestros procesos en los ámbitos educativos? Bueno, yo creo que lo primero es que los gobiernos y los estados ofrezcan oportunidades. Es decir, hay países que lo han hecho con mucho éxito. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, Ecuador, que ha desarrollado una política para atraer talentos ecuatorianos en el exterior e invitar talentos de otros países para que junto con los nacionales busquen y haya sinergia y un avance importante. Pero esa es una decisión política importante del gobierno y del Estado para aprovechar lo mejor posible sus recursos. Y lo que usted decía es cierto, es decir, hay dificultades económicas, pero muchas veces es por falta de una decisión política clara de incentivar y de dar un apoyo pero sustancial a la educación. Porque podemos ver que a pesar de las dificultades, las economías de los países han estado creciendo. Solo 2 países han tenido un descenso en eso, de manera que no es por escasez de recursos. También las remesas del exterior se han mantenido altas. Y entonces recursos de donde hay y redistribuir. Yo creo que una de las mejores maneras de redistribuir el ingreso del país es fortaleciendo la educación. No hay ninguna duda de eso. Está demostrado que ciencia y tecnología apoyan a resolver con mayor eficacia problemas que se están resolviendo ahora de una manera muy, muy onerosa para nuestros países. Y ante todo una ética fundamental para evitar temas que como la corrupción están desviando importantes cantidades de recursos que no llegan a la población. Así que yo creo que si la decisión política existe, recursos de dónde hay, y es cuestión de redistribuir, y no hay duda que la educación debe ser uno de los puntos importantes. Esta decisión política que pueda impactar en las políticas precisamente públicas de la educación, de la investigación, de esta parte fundamental del desarrollo de un país. Doctor, ¿cuán importante es la participación precisamente de los universitarios, las universidades? Hace unos días estuvo con nosotros un profesor investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México y hablábamos de... me faltó hacerle esa pregunta. ¿Qué importante es que los investigadores, las mismas quizás universidades, a través de estos consorcios, a través de estos consejos, generen pues esta presión política para en verdad que se generen estas ideas que beneficien estos ámbitos educativos? Mire, fue precisamente uno de los temas que abordamos hoy en la conferencia que nos dieron la oportunidad de hacer en la reunión de AMPEI. Porque realmente para empezar hay que iniciar por una revalorización de lo que es el proceso de investigación. No como una situación ornamental o algo para aparecer en índices y en rankings internacionales, no. La investigación es fundamental para elaborar planes consistentes, es fundamental para evaluar los planes, pero también para aportar conocimiento, ciencia y desarrollar técnicas para hacer mejor las cosas. Entonces, la revalorización empieza por la propia universidad, porque la cultura de reconocer la investigación no ha sido una tradición nuestra. Digamos, yo he oído en universidades donde dicen, miren, es un investigador, pero a saber qué hace, solo encerrado en su laboratorio se mantiene, no da resultados, cree mucho, cuando en realidad, dice, a mejor lo deberían de poner a dar clases, que hacer lo que hacen todos los demás, en vez de aprovechar su formación y su capacidad, su intelecto, para que junto con los demás provean a la sociedad y a oportunidades nuevas. Pero también requiere que las universidades salgan un poco más de sus muros, que los resultados de la investigación sean visibles no solo para los homólogos, solo para los científicos y hablar solo a un nivel muy adecuado y hacer publicaciones. No, la investigación debe servir para resolver los problemas nacionales. Y eso usualmente se deja por un lado, no se le da el énfasis suficiente. Y entonces yo creo que el aliado más importante de las universidades es que las mismas universidades, a través de una mejor valoración de la investigación, la ciencia y la tecnología, demuestren a sus autoridades que los resultados son útiles, son valiosos, son pertinentes para los problemas nacionales
y también la sociedad sienta a la universidad cerca, porque usualmente las universidades se preocupan de dar rendición de cuentas de los recursos que usan a las contralorías o órganos encargados de fiscalización, pero nos olvidamos de darle resultados a la sociedad. Y la sociedad, hemos visto temas como las plantas medicinales o plantas nutritivas que han desarrollado investigaciones importantes y son conocimientos que se extraen de la población, del saber popular, pero se estudian y se le da toda la validación científica, pero ya no regresa a las comunidades. Entonces, cosas como esas hay que conocerlas más, y yo pienso que el aliado más importante para la universidad es la sociedad. Si la sociedad reconoce el trabajo de la universidad, va a haber poca injerencia de algunos políticos que, en base a su estancia corta en el poder, tratan de invisibilizar o tratan de intervenir en la autonomía universitaria y no dejar a la universidad pues que produzca lo mejor que puede. Así que, en resumen, una mejor valoración de la investigación asociada a la extensión universitaria, no como una función caritativa, sino una función de veras para trabajar al lado de las comunidades, y eso le llamamos nosotros hacer el ejercicio profesional lo más temprano posible, pero a lo largo de toda la carrera. Es decir, si usted es estudiante de odontología, en primer año puede enseñar a la gente cómo cuidarse la boca. Ya cuando sabe hacer más cosas, pues entonces puede hacer otra labor. Pero quiere decir que los estudiantes y los profesores, lo más temprano posible, ejercen la profesión acompañados de sus profesores, porque están aprendiendo. Entonces, eso es un enfoque interesantísimo, porque permite a las universidades servir a la población, que la población esté enterada de lo que hacen y no esperar hasta que se gradúen para empezar a ver resultados. Entonces, yo creo que eso requiere que las universidades, en base a sus actividades de extensión universitaria, apoyadas con la investigación, hagan ver a los gobiernos, a la sociedad, que lo que están haciendo es útil. No es solo para congresos y publicaciones, sino que incide en buscar mejores soluciones a los problemas nacionales y regionales. Y precisamente el doctor Fuentes, odontólogo. Sí. Correcto. Y entonces esta parte de la conexión con la sociedad, como en el sector de salud, como en otras áreas jurídicas, de servicio social, ¿en qué momento siente que se pierde esta conexión con la sociedad? ¿En qué momento las mismas universidades, quizás sus mismos investigadores, quizás alejan esa posibilidad? ¿Cuándo siente que se pierde y cómo se puede rescatar? Bueno, se va perdiendo en la medida que se deja la parte práctica y el ejercicio profesional para más adelante. Así se va difiriendo el programa, cuando en realidad la manera de corregir incluso errores en la formación, mejor si se detectan temprano. ¿Para qué esperar usted 6 años para ver que alguien está deficiente en una materia, cuando si lo ve en primer año aplicando los conocimientos, puede detectar y buscar medidas oportunas? Así que lo importante es vincular la teoría con la práctica todo el tiempo. Esa es una situación, y en la medida que los profesores se encierran en sus aulas y solo en dar conocimientos, esto es totalmente insuficiente. Ya está, lo decía Letamendi, lo decía, por ejemplo, dice que el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe, y eso se aplica a todas las carreras. Pero también está el pensamiento de Whitehead, que decía que si para simplemente transmitir información no se justifica la existencia de ninguna universidad, porque desde el nacimiento de la imprenta eso está escrito, está en las bibliotecas. Entonces, si solo fuera para transmitir información, y esa es en lo que consume el mayor tiempo de las universidades, ahí se está perdiendo una gran oportunidad. En cambio, si lo teórico se vincula con lo práctico, se tiene esa actitud pues indudablemente vamos a pensar que hay que salir del enfoque monodisciplinario. Usted no va, hasta que sepa el último hueso del pie no gana anatomía. No, anatomía tiene que ver con fisiología y tiene que ver con enfermedad. Y entonces, en la medida que usted va haciendo enfoques multidisciplinarios, como requiere la pobreza, la seguridad alimentaria, va dando mejores soluciones. Por ejemplo, el problema de seguridad alimentaria no es solo cosa del agrónomo, que produzcan mejor y más ampliamente los campesinos. No es problema solo del médico. No es problema del nutricionista solo, del veterinario. Eso requiere enfoques multidisciplinarios. Entonces, en la medida que nos salimos de que vemos que nuestra disciplina es importante, pero nuestra disciplina junto con las otras, y al final eso tiene que generarse en destrezas, en actitudes, en valores de los estudiantes, que los tiene que aplicar a problemas. Ahora, si se difiere la práctica
para más adelante, entonces al final no nos damos cuenta ni corregimos nuestras acciones. Así que yo creo que la manera de evitar que eso ocurra es vinculación teoría-práctica todo el tiempo. Doctor, por último y en pocas palabras, compártanos, ¿cuál observa usted que es este futuro de la internacionalización de la educación? Sabemos que hay muchos retos, hay muchas limitaciones, quizás cuando pasamos nuestras barreras latinoamericanas, quizás. ¿Qué observa? ¿Cómo lo visualiza en un futuro? ¿Cómo visualizan nuestras universidades, los espacios de educación superior de nuestra América Latina en el marco de esta globalización y de esta internacionalización de la educación? Bueno, yo creo que lo primero es que no hay que pensar en internacionalización como transnacionalización. Es decir, no debemos de copiar nosotros lo que hacen en otros países. Desde luego tomar en cuenta lo que han logrado en avances e incorporar aquellos que sean pertinentes para nuestros problemas. Pero lo principal es que la universidad debe conocer el medio, la población a la cual debe servir. Y en base a eso es que tiene que diseñar sus programas y acciones. Pero pensar que porque yo copio el currículum de Harvard voy a ser el mejor odontólogo médico para Guatemala, esto es equivocado. Yo una vez asistí a un programa de formación en la Universidad de Michigan y al profesor le dije, mire, esta práctica que nos enseñó, y yo saqué, por cierto, en esa práctica saqué la mejor calificación. Entonces le dije, mire, yo aprendí lo que me enseñó, pero eso no me va a servir de nada. Le dije, yo no siento que vaya a tener aplicación para mi país. No se preocupe, me dijo. Este curso, me dijo, ni siquiera lo damos para todos los Estados Unidos, lo damos para los michiganianos. Y él estaba ahí, entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es conocer la realidad, y eso lo da la investigación. ¿Para qué queremos formar recursos humanos? ¿Para qué queremos investigar? ¿Para qué queremos generar ciencia y técnica? Es para resolver los problemas nuestros. Así que ese es el primer aspecto que yo creo que nos puede orientar, y desde luego tomar lo bueno, las buenas prácticas que hay en otros lados, pero no trasplantarlo. Es decir, hacer un análisis crítico. ¿Cuáles de esos conocimientos y esa técnica es útil o no para nuestros países? Y en esa medida no copiar. Yo creo que eso es lo principal. Es decir, generar y evaluar críticamente lo que hacemos. Ese es el primer punto. Pues, doctor Juan Alfonso Fuentes Oria, le queremos agradecer este espacio que nos compartió en el marco precisamente de estos 25 años del AMPEI aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues algo más que quiera dejar en el ánimo de quienes investigan esto de la internacionalización de la educación, de quienes saben que esto puede ser un motor de desarrollo, no solamente para un país o para un pueblo, sino para muchos profesionistas que están atentos y quieren seguir su progreso académico desde otros ámbitos. Sí, desde luego yo 3 cositas quisiera mencionar. La primera, y muy breve, es que hemos estado trabajando en cómo generar centros de investigación y centros de excelencia en toda América Latina. Porque la gente que tiene oportunidad a través de las becas y de internacionalización, de irse a otros países y formarse en otras culturas, pues eso es muy importante. Pero muchas veces regresan al país y no encuentran las condiciones para poder seguir desarrollándose como profesionales en ese campo. Entonces se quedan frustrados. Están en su país y van a enseñar en el pizarrón lo que aprendieron en laboratorios. Y además, si pueden, se regresan mejor al país donde estudiaron. Pero entonces le digo, hay que crear oportunidades para que en el país la gente pueda seguir desarrollándose y aportando. Segundo lugar, yo quisiera agradecer la oportunidad que me dio AMPEI, agradecer a sus directivos, a la doctora América Lizárraga, Roberto Víers, Rafael Cravioto y otra serie de amigos que tenemos, porque además enviarles una felicitación. Fueron electos para un nuevo periodo, y eso es indudablemente porque han generado oportunidades de intercambio, oportunidades de internacionalización y apoyarse en sus homólogos, sus colaboradores de otros países, para que junto con los nacionales hagan un análisis objetivo y real de lo que está aconteciendo. Así que felicitar, agradecer esa oportunidad, luego buscar siempre la autonomía universitaria es indispensable, pero autonomía no quiere decir yo voy a hacer lo que se me da la gana. Autonomía es una responsabilidad, además de un derecho y un principio, es una responsabilidad de hacer las cosas con calidad y cada vez mejor y con pertinencia, que lo que hagamos sirva para nuestro país, nuestro estado, nuestro pueblo, nuestra región.
Gracias. Pues muchas gracias, doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, y pues le enviamos un saludo por medio de usted pues a todo el pueblo de Guatemala. Un agradecimiento muy especial y gracias al canal por este trabajo que hacen y por darnos la oportunidad de compartir nuestras reflexiones, nuestras aspiraciones y lo que pensamos y creemos que debe ser la educación superior. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. No se vaya, siéntese para despedir a nuestro auditorio. Muchas gracias por vernos y escucharnos a través de UACJ TV. Hemos tenido pues este compartir con el doctor Juan Alfonso Fuentes Soria, indudablemente pues dentro de los pilares de la construcción de la internacionalización en nuestra América Latina. Muchas gracias.